Voy a hablar unos minutos con un politólogo, especialmente de dos temas que me quedaron pendientes. Primero, obviamente, Brasil. Juan Negri, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Bien. Gracias por atendernos. Juan, ¿qué te deja a vos la elección de Brasil? Me deja la evidencia de que nuestro vecino cambió con respecto a 2003, que atravesó en los últimos tiempos una política muy polarizada, una presidencia muy controversial como la de Bolsonaro, y que ahora hay como un intento de normalización, pero que las cosas van a ser muy difíciles de cara a lo que viene. Ahora, sácame una duda, si Brasil no está tan mal en los parámetros económicos y ¿por qué pierde el oficialismo? Digo, siempre tenemos el mismo problema los argentinos, creemos que somos el ombligo del mundo y que la lógica solamente es la lógica argentina para todo el planeta, pero explícanos un poco, ¿qué pasó allí o cómo lo ves vos de lo que ocurrió en Brasil? Me parece que es una presidencia la de Bolsonaro, quiere decir que hizo muchas promesas, digamos, en el sentido de prometió muchísimas reformas que no cumplió. En lo sanitario sí creo que fue muy mala, con una alta cantidad de muertos y una gestión de la pandemia muy deficiente, que finalmente los gobernadores terminan un poco salvando la situación, comprando vacunas ellos. Recordemos que en Brasil no son los gobernadores los que empiezan a llevar adelante la campaña de vacunación. Una presidencia bastante polarizante, y si bien es cierto que los índices económicos mejoraron, bueno, creo que en el general mejoraron hasta el final del mandato. En el general fueron años difíciles. A Bolsonaro le tocó un periodo difícil como fue la pandemia, y sobre todo, bueno, muy polarizante y muy alienante para varios sectores muy amplios de la sociedad brasileña, que finalmente terminaron inclinándose por Lula, por muy poco, ¿no? Porque Lula gana por un punto, ¿no? Claro, prácticamente nada. Y ahí hay otro efecto. Hay otro efecto que me llamó poderosamente la atención, y que también es como por eso te llamábamos, queríamos consultarte cuál era tu opinión o qué tipo de respuesta le encontrás. Cuando se da la primera vuelta, Lula estaba en 48.5, una cosa así, y le sacó más de 6 puntos a Bolsonaro, cuando los candidatos eran 9. 7 quedaron afuera, los 7 prácticamente salen a apoyarlo a Lula. Pero Lula no suma tanto en porcentaje, el que suma más en porcentaje es Bolsonaro. ¿Qué pasa? ¿Hay una ciudadanía que ya no le interesa mucho el color, el liderazgo, tiene otro tipo de autonomía? ¿Cómo tengo que leer ese efecto que se ha provocado de llevarlo prácticamente a un empate técnico? Yo creo que es eso, en parte. Es decir, los votantes no siguen, la dirigencia partidaria te dice votá A y vos inmediatamente votás A. Esto por un lado. Por otro lado, me parece que muestra que en realidad el votante, hay un número significativo de votantes indecisos, digamos, pero que terminó primando el antilulismo, ¿no? El antilulismo, el antipetismo en Brasil es muy fuerte, posiblemente herencia de lo que fueron los años de los escándalos de corrupción, el gobierno de Dilma, etcétera. Y me da la impresión de que el voto de Lula se consolida ya en la primera vuelta, pero de ahí no suma más, ¿no? Si todo lo que no votó por Lula ni por Bolsonaro en la primera vuelta, en realidad eran votantes autónomos de los dos, pero que en el fondo seguían manteniendo un importante antilulismo. Esa es la lectura que yo hago de eso, ¿no? Claro, pero vos con esa lectura, te pregunto, ¿me estás diciendo que ganó la grieta entonces? Sí, de alguna manera sí. Es decir, dos visiones bastante distintas de Brasil, donde no hay terceros candidatos, donde el centro se pulverizó, el viejo centro, me refiero a los viejos partidos brasileños, se pulverizaron, y tenemos dos figuras como muy antagónicas. En ese sentido sí, creo que sí. La grieta, llamémoslo así, ganó en Brasil, y eso se va a trasladar a los 4 años que siguen, me parece. ¿Ese efecto de la victoria por parte de la grieta puede llegar a ser un efecto que también contagia a la Argentina, que la grieta siga ganando? Bueno, nosotros ya estamos en un escenario de dos polos, yo creo que más moderado que el de Brasil. En Brasil hay cuestiones religiosas, por ejemplo, con un votante evangélico muy fuerte, que en Argentina no es tan poderoso, entonces la campaña no sigue ejes tan morales, cuestiones tan sociales.
Pero sí, definitivamente, nosotros desde el 2013 para acá, que estamos articulados en torno a dos coaliciones muy amplias, y constantemente se habla de la grieta. Sin embargo, en Argentina, por ejemplo, las elecciones presidenciales se han ganado por el centro, ¿no? Se han buscado candidatos moderados. Pensamos en Alberto Fernández en 2019 o el Macri moderado de 2015. Lo que vemos es que en la elección presidencial, si bien están estos dos polos muy estructurados, termina triunfando como un voto moderado. Yo creo que en Argentina eso va a seguir siendo así. Que la línea del medio es la que determina. Yo creo que sí, yo creo que todavía sí. Algunos piensan que eso está cambiando, incluso en Argentina. El expresidente Macri, por ejemplo, piensa que eso está cambiando y que en Argentina ha habido un cambio cultural y por eso, por ejemplo, lo vemos ideológicamente desatado. Yo no sé si han tenido oportunidad de leer el último libro del expresidente, pero es un libro donde definitivamente se aleja del centro para irse a la derecha muy consolidada. O sea, Macri piensa que eso ya cambió. Pero yo sigo pensando que las elecciones en Argentina se ganan por el centro, por el voto moderado, y eso es lo que creo que todavía nos diferencia de Brasil, donde la elección fue mucho más polarizada, ¿no? Sí. Hablaste de los cambios de la sociedad, porque dijiste los cambios que ven los políticos. ¿La sociedad está cambiando, digo, en el sentido de la visión del contexto de lo que demanda hoy y de lo que puede llegar a ser, o está atada ideológicamente a lo mismo de siempre? No, las sociedades cambian, la sociedad argentina está cambiando, es lógico además que eso ocurra, ¿no? Pensemos que Argentina hace 10 años que arrastra una situación económica muy delicada, con muy bajo crecimiento, rebotes ocasionales como el que estamos viendo ahora, ¿no? Que en realidad lo que estamos haciendo es recuperando el efecto pandemia, pero Argentina en términos de, por ejemplo, el ingreso per cápita sigue siendo igual hace 10 años, un poquito más de hecho, con una altísima inflación. Ha gobernado Cambiemos, ha gobernado el peronismo, el Frente de Todos, el kirchnerismo, como se llame. Los problemas económicos continúan. Es obvio que entonces lo que vamos a ver son los elevados niveles de frustración y desafección política que se ven. La aparición de candidatos como Milei un poco también lo muestra, ¿no? Es decir, opciones, llamémosle extremas o como sea. Eso está cambiando, digamos, definitivamente la sociedad está cambiando. Ahora, Juan, ¿el cambio es exclusivamente por la economía? Bueno, diría que es el principal factor. La mayor parte de los países del mundo, en general los politólogos analizamos, se muestra que el voto económico es el principal explicador, o factor explicativo, ¿no? de una elección. Es decir, es difícil que los oficialismos reelijan cuando la economía está mal, y eso es lo que le pasó al kirchnerismo en 2015 y al macrismo en 2019, y es muy probable que explique una derrota del oficialismo ahora en 2023. Es decir, es difícil reelegir en un contexto económico tan delicado. Sí, también es muy difícil observar, bueno, hasta hace no mucho, era muy difícil, casi imposible, que en nuestro continente un primer mandatario que vaya a una reelección pierda. Y bueno, el primero fue Macri prácticamente, pero eso se viene dando, ¿no? Se viene dando, estamos en un buen contexto en toda la región de sociedades muy movilizadas, pero con estados que no logran satisfacer esas demandas económicas, y entonces estamos empezando a ver eso. De hecho, si uno mira las últimas tendencias, en general los oficialismos vienen perdiendo desde 2018 para acá. Ya Bolsonaro se suma. Argentina fue el primer país grande, digamos, ¿no? Es decir, había habido una serie de presidentes que no habían reelegido en América Central, sobre todo, en República Dominicana, en Nicaragua. Ahora tenemos Argentina y Brasil como dos casos significativos, ¿no? De esta ola antioficialismos. Y donde sí, en el caso argentino, yo creo que la economía tuvo mucho que ver. Sí. La verdad que vamos a seguirte, como te venimos siguiendo a través de tus redes sociales. Juan, te mando un abrazo, gracias por estos minutos. Un abrazo muy grande y quedo a disposición. Gracias igualmente. Juan Negri, un politólogo argentino que la verdad muy interesante poder seguirlo, no solamente a través de sus redes sociales, sino también de sus opiniones respecto del análisis de la República Argentina.